Fíjate bien, dice que desampararon la casa de Jehová. Desampararon la casa de Jehová. ¿Sabes que la Biblia, hermanos, dice que la iglesia es la casa de Dios? ¿Y cómo comienza una persona, hermanos, a dejar o a desamparar la casa de Dios, desamparar la iglesia? ¿Cómo es que comienza una persona, hermanos, de esa forma? Fíjate bien. Y es, hermanos, algo gradual. Algo comienza muy gradualmente y algo muy pequeñito. Quizás dejas de leer la Biblia diariamente. Ya no la lees diariamente. Dejas la Biblia en la casa, en una gaveta, en un cajón, por ahí guardada. Y cuando es tiempo de ir a la iglesia, la buscas, la desempolvas y te la llevas. Pero ya no lo estás leyendo diariamente. Y ahí tienes, hermanos, ahí tienes tú un problema. Dejas de orar, hermano. Ya no estás orando sin cesar. Empiezas a dejar de orar, o tal vez estás orando, pero tu oración no es más que una simple repetición de palabras. Señor, aquí estoy otra vez, ayúdame en el nombre de Cristo, amén. Y es una simple repetición de palabras, pero ya no hay, hermanos, esa plática devocional con Dios. Y hermanos, gradualmente va pasando esto, que un día andas muy cansado y no tienes ganas de ir a la iglesia. Total, es nada más un día. Y dejas de ir a la iglesia. Y después gradualmente sigues siguiendo el asunto y tú no te vas dando cuenta. Y dejas de ofrendar también. Poco a poco, hermanos, es un proceso gradual. Dice la palabra de Dios: desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y sirvieron a símbolos de acera y las imágenes esculpidas. Hermanos, qué contraste, hermanos, cuando sacrificaban holocaustos continuamente en la casa de Jehová, cuando habían, hermanos, reconstruido, había habido un avivamiento, hermanos, en el pueblo de Judá, pero todo gradualmente lo fueron dejando. Y mira, curioso el asunto, dice el versículo 19, y les envió profetas para que los volviesen a Jehová, los cuales les amonestaron, mas ellos no los escucharon. Y hermanos, va a llegar un punto en de que la predicación del profeta te va a molestar, así como a ellos. ¿Hasta dónde llegaron, hermanos? ¿Hasta dónde llegaron? ¿Hasta qué punto llegaron? Que la predicación era molestia. Llega a la iglesia la persona y dice: ay no, es que el pastor aquí está muy furioso, el pastor está muy más regañando, que es que el pastor esto, que es que el pastor otro. Y eso, hermanos, fíjate bien, no se daban cuenta ellos de que Dios les estaba mandando, hermanos, profetas, no solamente para avisarles de un juicio, pero en su amor, Dios les estaba advirtiendo que tenían que regresar y que se estaban alejando a pasos agrandados. Entonces el Espíritu de Dios, versículo 20, vino sobre Zacarías, fíjate bien, hijo del sacerdote Joiada. Ahora, yo te dije, hermanos, que yo leí en varios comentarios y casi todos están de acuerdo que Zacarías, hermanos, era el esposo de esta mujer que había llevado de Josaba, había llevado a Joás al templo a guardarlo para salvarle la vida. Si esto es así, que yo no tengo por qué dudarlo, Zacarías, hermanos, vendría siendo primo hermano del rey Joás. Qué interesante. Fíjate bien, el hijo de Josías vino, dice la palabra de Dios, a través del Espíritu de Dios, y si puesto en pie, donde estaba más alto el pueblo, les dijo: así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Dios? ¿Por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, Él también os abandonará. Aquí les está hablando, hermanos, con gran vehemencia el profeta Zacarías. Y miren lo que hicieron. Pero ellos hicieron conspiración contra él, y por mandato del rey Joás, lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová, en el mismo templo, hermanos. Ahí en el mismo templo, en la misma casa de Jehová, en la misma iglesia, mataron al predicador. Fíjate bien, no quisieron escucharlo. ¿Y quién lo mandó matar? Joás, hermano mío. Joás, fíjate bien. ¿Por qué hizo eso Joás? ¿Por qué hizo eso Joás?
Ya la predicación les había causado malestar y se enojaron contra el mensajero por el mensaje de Dios. Hermanos míos, qué ingratitud de Joás. Y hermanos, aquí es donde entra en la escena Joel. Junto con todo esto, Joel entra y empieza predicando Joel, palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. Y fíjate bien a quién se está dirigiendo: a los ancianos, a los que habían prometido al mismo rey, hermanos, mismo rey Joás, que ellos iban a seguirle, hermanos, con gran fidelidad. Dice: ha acontecido esto en vuestros días, con los días de vuestros padres. ¿Y qué es lo que había acontecido, hermanos? Bueno, como lo leímos en el capítulo 1, un enjambre de langostas había venido, hermanos, y había devorado todo lo que estaba verde, toda la comida, todo el grano, todo se lo había comido. Un gran enjambre que había venido y había dejado mucha calamidad. Después del enjambre, un gran calor y una sequía que hasta los mismos animales, hermanos míos, estaban gimiendo porque no tenían agua, no tenían comida. Y Joel, hermanos, les habla específicamente por el descuido de la casa de Jehová. Fíjate bien, Joel 1:9 dice así: desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes ministros de Jehová están de duelo. En el versículo 13 dice: ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar, venid, dormid en silicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Después les dice: no fue arrebatado el alimento de delante de nuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios. Hermanos míos, les está diciendo: todo esto que está sucediendo es un juicio de Dios para llamarnos la atención, y todo esto es debido a que dejamos de hacer lo que estábamos haciendo. Joiada, recuerda, había muerto. Joás se empezó a apartar, hermanos. Dejaron el sacrificio a Dios continuamente y empezaron a adorar a los ídolos. Y empezaron a adorar a Astoret, porque desde un principio no habían quitado aquellos lugares altos. El grano se había pudrido, los graneros estaban asolados, los alfolís destruidos, el trigo se había secado. Y dice: cómo gimieron las bestias, cuán turbados anduvieron los hatos de los bueyes, porque no tuvieron pastos. También fueron asolados los rebaños de las ovejas. Hermanos, hasta los mismos animales estaban clamando por el pecado de esta gente. Y esto es lo que te está diciendo Joel: mira lo que está sucediendo, es porque nosotros nos hemos apartado de Dios. Hermano, déjame te digo una cosa, tú me estás escuchando en este momento. Yo no sé cómo está tu vida. ¿Cómo está tu vida delante de Dios? ¿Hay algo que tú estás haciendo que tú sabes que no deberías de estar cometiendo? Déjalo en este momento. Déjalo, porque créemelo, la palabra de Dios, y Dios no se equivoca en su palabra. Allí dice: así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como un hombre armado. Cuando menos te lo esperes, hermano, cuando menos te lo esperes, va a llegar tu calamidad. Quizás ya estás pasando por esa calamidad en este momento. Si eso es así, hermano, aún hay esperanza. Fíjate bien, lo que estaba pasando aquí es de que Dios les había mandado este juicio, y no por castigarlos simplemente, sino en su misericordia, para llamarles la atención, para que ellos regresaran nuevamente a los caminos que deberían de haber estado siguiendo desde el principio. Joel está predicándoles acerca de esto. Le dice en el capítulo 2: tocad trompeta en Sión, y dad alarma en mi santo monte, también todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque cercano está. Espérame un momento. Dice así: porque viene el día de Jehová, porque cercano está. Pero que no estaba ya, hermanos, una calamidad en el pueblo. Bueno, lo que sucede es de que esto era el comienzo de lo que venía. Hermano, nuevamente vuelvo y te repito: si tú estás cometiendo algo que tú sabes que está mal, ten cuidado.
Ten cuidado porque eso te va a causar problemas. Tal vez ya estás en los problemas causados por eso, pero sabes que la cosa se va a empeorar cada vez más, cada vez más. Y Joel les empieza diciendo, día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como de los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no hubo jamás, ni después de él lo habrá en los años de muchas generaciones. Fíjate bien lo que estaba diciendo, hermanos, de que esto, hermanos míos, estaba dando, hermanos, un llamado, o sea, esto de las langostas al pueblo estaba dando un llamado de que venía, hermanos, realmente un ejército de hombres a la ciudad. Y les está diciendo Joel, mira, esto simplemente es el preludio a lo que va a acontecer. Dice la palabra de Dios aquí en el capítulo 1, lo que quedó de la oruga comió el saltón, lo que quedó del saltón comió el revoltón y la langosta comió lo que el revoltón había quedado. Despertad borrachos y llorad, gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto porque es quitado de vuestra boca. ¿Tú crees que estás bien, hermano? Yo estoy feliz así con mi vida. Bueno, ten cuidado porque la palabra de Dios dice que va a venir un problema sobre tu vida. Después dice, porque pueblo fuerte, e innumerable subió a mi tierra. Sus dientes son dientes de león y sus muelas, muelas de león. En sí lo que está diciendo, que estas langostas es solamente el preludio, porque viene un pueblo fuerte e innumerable. Por eso después en el capítulo 2, versículo 2, vuelve Joel y les dice, día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará la llama, como el huerto del Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto solado, ni tampoco habrá quien de él escape. Su aspecto como aspecto de caballos, y como gente de caballo correrán, como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarascas, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes. Como valientes correrán, como hombres de guerra subirán el muro, cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. Ninguno estrechará a su compañero, cada uno irá por su carrera. Y aún cayendo sobre la espada no se herirán. Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a madera de ladrones. Delante de él temblará la tierra, estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerá, y las estrellas traerán su resplandor. Fíjate bien, hermanos, aquí está hablando, hermanos, de un ejército que venía al pueblo de Judá. ¿Y qué es lo que sucedió, hermanos? ¿Qué es lo que sucedió? Pues lo que sucedió es de que vemos allá en el libro de Crónicas, hermanos, que ellos no hicieron caso, hermanos. Como uno lo dice, que vinieron los profetas y les envió profeta, dice el capítulo 24 de Crónicas, versículo 19, y les envió profetas para que volviesen a Jehová, los cuales les amonestaron, mas ellos no escucharon. Y fíjense lo que sucedió, versículo 22, así que Joás no se acordó de la misericordia que Joiada, padre de Zacarías, había hecho con él, antes mató a su hijo, quien dijo al morir, Jehová lo vea y lo demande. Fíjate lo que sucede en el versículo 23, a la vuelta del año, subió contra él el ejército de Siria, y vinieron a Judá y a Jerusalén, y destruyeron en el pueblo a todos los principales de él, y destruyeron en el pueblo a todos los principales delante de él, y enviaron todo el botín al rey a Damasco, porque aunque el ejército de Siria había venido con poca gente, Jehová entregó en sus manos un ejército muy numeroso, por cuanto habían dejado a Jehová, el Dios de sus padres. Así ejecutaron juicios contra Joás. Hermano mío, la profecía se cumplió. Joel había predicho, fíjate bien, que esto iba a suceder. Lo de las langostas era un preludio y Joel junto con otros profetas les estaban amonestando, pero ellos no quisieron escuchar. ¿Me estás escuchando esta mañana, hermano? Querida hermana, ¿me estás escuchando? ¿Tienes lugares altos en tu vida? ¿Por qué no los dejas? Eso te va a causar problemas. Tal vez en este momento estás con el enjambre de langostas.
Tal vez estás en la sequía y eso, hermano, es para que tú te